El tema que me han pedido que analice o que examine tendría que ver con los peligros que se ciernen sobre América Latina. Hace unos cuantos años, quizás unos 20 años, unos antropólogos entraron en la selva amazónica a averiguar qué era lo que les interesaba a los grupos más primitivos que había en la selva amazónica, en esa zona de Brasil. Y encontraron algo perfectamente razonable, que lo que más les inquietaba eran los peligros. En segundo lugar, las oportunidades. Y en tercer lugar, las violaciones de las reglas. Esas eran las tres. ¿Por qué? Porque necesitaban, de alguna manera, que el grupo funcionara de acuerdo con ciertas normas y las violaciones de las reglas conspiraban contra las normas. Lo que era verdad en la selva amazónica es verdad en Nueva York, es verdad en Buenos Aires, es verdad en Madrid, es verdad en todas partes. Los seres humanos estamos de alguna manera condicionados por los peligros que nos acechan, por las oportunidades que tenemos y por las reglas que se cumplan o no se cumplan. Dicho sea de paso, el objetivo de aquella expedición fue averiguar qué era noticia para aquellas personas. Pero las conclusiones finales son las mismas. ¿Qué es importante para las personas? Y yo quiero señalarles un elemento que gravita hoy en día sobre todos nosotros, sobre todos los que estamos en este salón. Y es que estamos en medio de una guerra silente, lo que se llamó la Guerra Fría, y que existió realmente entre 1945, a pesar de que se declaró de alguna forma oficialmente en el 47 o en el 48, desde 1945 hasta 1989, cuando se derriba el muro de Berlín y luego desaparece la Unión Soviética. Es decir, ese periodo se llamó la Guerra Fría. Ustedes son muy jóvenes y les parece que es un episodio remoto, porque probablemente muchos de ustedes ni siquiera vivían en medio de ese conflicto, pero fue un conflicto trascendente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, pero ya en 1945, cuando los paracaidistas ingleses llegan a quitarle a los nazis y a los fascistas el control de Atenas, con una mano tienen que pelear contra los alemanes y los italianos, sobre todo contra los alemanes, y con la otra tienen que pelear contra los comunistas que intentaban apoderarse de Atenas. O sea que ya hay un episodio, y eso se desarrolla de una manera casi inevitable en un conflicto que lleva a los Estados Unidos a plantear una estrategia de defensa frente a lo que está pasando, que es que hay un espasmo imperial por parte de la Unión Soviética que conquista toda una franja de países en su frontera, amenaza al resto del mundo y es un poder convencido de que, como decía el gobernante ruso de aquellos años, Khrushchev, que en 20 años ellos podían conquistar el planeta. Porque el ritmo de crecimiento de la Unión Soviética, el desarrollo tecnológico y científico, es el primer país en 1957 que consigue lanzar un Sputnik al espacio. Es decir, había razones objetivas para que ellos pudieran pensar que estaban a punto de ganar ese conflicto. Cuando desaparece la Unión Soviética y se convierte de nuevo en la Federación Rusa, el archivero del KGB, que el KGB era la policía política rusa o soviética, el archivero del KGB que se escapa a Occidente con muchos de los secretos, cuando publica su libro con muchos de los secretos de lo que fue ese periodo de la Guerra Fría, el título que le da el libro es "El mundo iba en nuestra dirección",
porque era la percepción que ellos tenían de lo que estaba pasando. Y había razones para pensar que podía, en 1980 y tantos, principios de los 80, ya Jean-François Revel, que era uno de los grandes pensadores europeos, publica un libro sobre la inevitabilidad, la práctica inevitabilidad del triunfo del totalitarismo en el mundo. Y sin embargo, pocos años después eso se acabó. Bueno, cuando en 1947, 48, Estados Unidos tiene que enfrentarse a la evidencia de que está frente a un poder imperial que quiere derrotarlos, el Departamento de Estado le escribe a todas las delegaciones y a todos los expertos un mensaje pidiéndoles ideas de qué es lo que está pasando en la Unión Soviética. Y hay entonces un diplomático en Moscú, un diplomático norteamericano llamado George Kennan, que escribe un telegrama de 6.000 palabras, explicando qué es la Unión Soviética, hacia dónde va y qué puede hacer Estados Unidos. Y ahí surge la estrategia de la contención. Es decir, lo que podemos hacer, no vamos a ir a una guerra nuclear con la Unión Soviética, pero vamos a contener el avance de la Unión Soviética, y predice Kennan con bastante clarividencia que a largo plazo el sistema, por su improductividad intrínseca, colapsará. Que fue lo que pasó muchos años después. La Unión Soviética colapsó como consecuencia de que era un sistema fundamentalmente improductivo, incompetente, que dejaba a la gente muy insatisfecha, y era una estructura política muy fuerte, mucho más fuerte que la democracia como la entendemos nosotros, o la estructura republicana, que es una estructura política deliberadamente frágil, porque el propósito es que no oprima a los individuos. Por lo tanto, construimos nuestro sistema político deliberadamente frágil. El de ellos es deliberadamente fuerte para oprimir a los individuos y que funcione la lógica de la colectividad, no la lógica del individuo. Esa es una gran diferencia entre los dos sistemas políticos. ¿Por qué Estados Unidos? Y voy a llegar a América Latina ahora, ¿no? Pero ¿por qué Estados Unidos reacciona en los años 40 de esa manera? Porque era un poder, al contrario de lo que ocurre en América Latina, era un poder político y económico que había surgido del enfrentamiento y de la tradición cultural, simultáneamente, aunque parezca una paradoja, de Inglaterra. Es decir, la visión norteamericana de la política y de las relaciones internacionales no podía ser otra que la visión inglesa. Aunque Washington, en su discurso famoso de despedida, cuando después de ser presidente de los Estados Unidos en el segundo periodo, él hace un discurso en el que les dice a los norteamericanos que se alejen de las querellas sangrientas de Europa. Eso no pasa de ser un deseo retórico, porque los norteamericanos eran esencialmente, su cultura era la de ingleses transterrados, ingleses radicados del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, heredaban una visión, digamos, estratégica de los ingleses. ¿Qué pasaba en América Latina? Heredaban una visión y heredaban unos conflictos. Es decir, en 1812, la paz llega después de unos cuantos años de guerra, comienza la guerra en 1776, 1883 ya está prácticamente derrotada Inglaterra, y Inglaterra acepta la independencia de los Estados Unidos, pero sigue habiendo conflictos, y en 1812 se produce un regreso de los ingleses, hay una batalla, hay una guerra que casi destroza a los Estados Unidos, donde queman Washington. Es verdad que era la consecuencia de que los norteamericanos primero habían quemado York, que luego fue Toronto,
Y como consecuencia de eso, los ingleses pues toman represalias y queman Washington y qué sé yo, pero se vio la fragilidad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con el instinto de supervivencia como nación que tienen de la tradición británica, formulan inmediatamente proyectos políticos internacionales para sobrevivir. Por ejemplo, en 1823, cuando apenas tenían marina, son capaces de promulgar lo que fue la estrategia de contención, la doctrina Monroe, para que los europeos no pudieran asentarse en América. No es que ellos tuvieran fuerza para impedirlo, pero por lo menos proclaman esa política de lo que les conviene, porque saben lo que les conviene o lo que no les conviene, o por lo menos creen saber lo que les conviene o lo que no les conviene. ¿Qué nos ocurre a nosotros en América Latina? La independencia se produce al romper con una nación que ya en el siglo XIX, sobre todo después de las invasiones napoleónicas, era una nación muy debilitada. Es decir, una vez que España es derrotada, las posibilidades que tenía, las posibilidades reales que tenía España de retomar y reconquistar el territorio hispanoamericano eran nulas. Una vez que se retiran los ejércitos y que se sustituye la estructura administrativa y gerencial de los españoles, aquel poder imperial de segunda categoría, porque había, sobre todo después de lo que destroza España es la invasión, son las invasiones napoleónicas. Ahí España deja de ser una potencia europea, y eso ocurre en 1808, ocurre antes, desde finales del siglo XVIII, que hay un primer conflicto entre España y Francia. Eso hace que en América Latina nosotros adoptemos una actitud de indefensión, pero indefensión que es el resultado de que no hay un enemigo exterior. No hay un enemigo exterior, es decir, España regresa un par de veces a América, pero regresa una vez cañonea el Callao y cañonea Valparaíso en el siglo XIX, pero son operaciones de castigo que no tienen ninguna posibilidad realmente de reinstalarse. El único país que padece la presencia europea o guerras internacionales es México, que pierde la mitad norte de su territorio en una guerra con los Estados Unidos, por una parte, y luego hay ese extravagante intento de crear un imperio con Maximiliano en la década de los 60 del siglo XIX, que no llega a ninguna parte, pero que además era muy bonito porque la idea de Maximiliano era crear ese imperio en México y casar a alguien de su familia con el descendiente del imperio brasileño que entonces existía y crear el gran imperio planetario entre Brasil y México. Entonces era una gran fantasía casi de un cuento de Hollywood, y acabó como acabó, con Maximiliano fusilado y su mujer loca, en fin, todas las cosas que nosotros sabemos que ocurrieron como consecuencia de ese conflicto. Pero al margen de eso, no había peligros especiales. Nosotros nos hemos especializado en matarnos entre nosotros mismos, pero no gente que venga de afuera a hacer esas campañas de exterminio. Por lo tanto, no desarrollamos nunca una política de defensa frente a riesgos exteriores. En el siglo XX, el siglo XIX fue un siglo conflictivo, pero en fin, en el siglo XX solamente hay 3 conflictos internacionales en América Latina. La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en los años 30, la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969, y los tiroteos entre Brasil y Perú, perdón, entre Perú y Ecuador de 1990, puede ser, 91, no me acuerdo, principios de la década de los 90. Pero el episodio de Paraguay fue grave, murieron 300.000 paraguayos, solo quedaron vivos 1 de cada 10 paraguayos era varón, cuando en el censo había
280.000 o 290.000 paraguayos vivos, solo 25 o 26.000 eran hombres. Los demás murieron en la guerra. Pero salvo ese conflicto que fue realmente espeluznante, y los demás no fueron tan sanguinarios. Y eso ocurrió, la guerra del Paraguay ocurrió, como saben ustedes, en el siglo XIX. Bueno, esa indefensión trae como consecuencia que la política exterior latinoamericana generalmente ha sido fabricada por los Estados Unidos. Como nosotros no hemos definido como latinoamericanos qué es lo que nos conviene y cuáles son nuestros intereses nacionales, y no hemos sido capaces de construir una visión de ni siquiera de qué es lo que hay que defender, pues ese vacío lo llena Estados Unidos. ¿Cómo lo vemos a través del siglo XX? Bueno, a principios del siglo XX hay un conflicto en Venezuela, por ejemplo. Bueno, en 1898 la guerra entre Estados Unidos y España por Cuba, Puerto Rico, las posesiones, una guerra imperial de los Estados Unidos. Estados Unidos le arrebata en esa guerra nada menos que 7.000 islas al Imperio Español. Y de ahí sale pues la independencia de Cuba y sale el Commonwealth con Puerto Rico y el 40 años o 45 años de dominación en Filipinas, que después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser un territorio independiente. Estados Unidos quiere tener una posición firme en el continente, y esa guerra con España le proporciona una presencia en Puerto Rico. Después, Estados Unidos crea la independencia de Panamá, ayuda a los independentistas panameños a segregar Panamá de Colombia con el objeto de crear un canal que finalmente se crea, que es una de las maravillas de la ingeniería civil más impresionantes que uno se puede imaginar, que se inaugura en 1914 y es realmente algo extraordinario. Esa voluntad de defender el propio territorio norteamericano, aún en tierras latinoamericanas, lleva a los Estados Unidos a casi una guerra con Inglaterra y Alemania a principios del siglo XX por Venezuela. Estuvieron a punto de ir a la guerra. Hace poco aparecieron los planes de guerra del Kaiser alemán en el conflicto con los Estados Unidos. Y en la correspondencia de Teddy Roosevelt, que era entonces presidente de los Estados Unidos, se ve la disposición norteamericana de no permitir que se instalaran poderes importantes, como en el caso de Alemania o el caso de Inglaterra, en un área que era muy sensible para la seguridad de los Estados Unidos. Eso lleva a los Estados Unidos, además, a convertirse en el policía del Caribe y de ciertas, básicamente del Caribe, de la zona del Caribe y Centroamérica, para establecer que los países paguen sus deudas, con el objeto no de que estuvieran muy interesados en que pagaran o no sus deudas, sino de que no fueran la política de las cañoneras europeas, sino fueran los europeos, no fueran a cobrar sus deudas a cañonazos, porque lo que quería Estados Unidos es que no hubiera una presencia de estos poderes imperiales europeos. Y los lleva a 14 intervenciones en el área, entre Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Cuba, Santo Domingo, en fin, 14 intervenciones destinadas básicamente a guardar la ley, el orden, el buen comercio y los intereses económicos norteamericanos cuando estaban en peligro. Esos eran los objetivos. Pero todo eso empieza a desaparecer cuando desaparece el interés norteamericano, pero cuando los norteamericanos se convencen de que han fracasado siempre en esa política. Que ni consiguieron estabilizar Honduras, ni consiguieron estabilizar Nicaragua, ni consiguieron estabilizar Cuba, ni consiguieron lograr que los haitianos levantaran su recaudación y se convirtieran en un país organizado. Es decir, los americanos fracasaron siempre en esa política. Y cuando el presidente Roosevelt,
o cuando es electo, el presidente Roosevelt ya está dispuesto a terminar con la política de intervenciones en el área. Pero muy poco después comienza la Segunda Guerra Mundial, 1939, y Estados Unidos vuelve a perfilar cuáles son sus intereses y nosotros no somos capaces de definirlos. Estados Unidos genera toda una estrategia de enfrentamiento a los alemanes, en este caso, y de una diplomacia articulada con la necesidad de defender sus intereses y sus principios y sus valores, porque la lógica de los Estados Unidos es que la sociedad norteamericana libremente se ha dado un sistema de gobierno. Y si ese sistema de gobierno, que es la democracia representativa, como la conocemos, con las libertades individuales, está en peligro, hay que crear mecanismos de defensa para que no vulneren la soberanía del pueblo norteamericano. Esa es la lógica de la política norteamericana. Nosotros tenemos sistemas políticos sin defensa, porque en primer lugar ni siquiera hay un acuerdo sobre cuál es el sistema, un acuerdo final sobre cuál es el sistema político permanente que la sociedad se ha dado libremente. Por eso dan los bandazos electorales que nosotros vemos constantemente. Es decir, lo que está en juego muchas veces en las elecciones no es quién va a gobernar, sino cuál es el sistema político que va a imperar en el país. Esa dicotomía terrible, afortunadamente, no la tienen en los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene y termina la derrota nazi, la derrota fascista, y Estados Unidos empieza la Guerra Fría. No empieza la Guerra Fría empieza realmente con el espasmo soviético. Los Estados Unidos reaccionan frente a eso y crean mecanismos de defensa, cavan sus trincheras, y eso tiene un eco en América Latina. ¿Cuál es el eco en América Latina? La creación de la OEA en 1948. La OEA es un organismo de Guerra Fría que se hace para defender la democracia y la libertad, y se hace por estímulo del gobierno de los Estados Unidos. Y se relanza la OEA en Panamá en la reunión que coincide con el Bogotazo de 1948. Un año antes, en 1947, Estados Unidos había puesto en marcha el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que era un pacto militar que comprometía a todas las naciones a defenderse de la posible agresión comunista, y cualquier ataque a un país sería considerado un ataque a todos los países y por lo tanto todos tenían que responder coordinadamente. Tiempo después habría cosas como la Alianza para el Progreso, por ejemplo. Es decir, la idea de fortalecer económicamente a la región para que la tentación totalitaria fuera menos. Todos esos fueron episodios de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría duró, como sabemos, hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín. La Unión Soviética poco después desaparece y Estados Unidos se queda solo en el panorama como la gran potencia. Estamos, cronológicamente, 1990, 1991. 1991 es un año asombroso. El 89 fue tremendo, pero el 91 fue asombroso porque se desploma la Unión Soviética. El Partido Comunista de la Unión Soviética, el más poderoso, tenía 20 millones de miembros y fue sencillamente desmovilizado mediante un decreto y nadie protestó. No hubo un poeta que escribiera un soneto, no hubo nadie que protestara frente a aquel desmantelamiento de esa estructura, lo que quiere decir que era una estructura vacía de contenido emocional. La gente formaba parte del Partido Comunista, como muchos cristianos nominales son bautizados en el mundo occidental, pero realmente sin que eso signifique una militancia
real. Durante 60 años, entre 1919 y 1989, la Unión Soviética, que ya sabemos que fracasó, que ya sabemos que desapareció, construyó, sin embargo, una forma de lucha política tremendamente eficiente, que empieza con el Comintern para la actuación internacional que Lenin lanza en Moscú y que no deja de crecer y de aprender con instituciones y organismos. Si hay algo realmente pavorosamente eficiente, es la lucha política por la conquista de las percepciones de la gente que los soviéticos consiguen desarrollar. Lo hacen desde el punto de vista de sus objetivos, lo hacen magistralmente. Ellos logran crear mecanismos de control dentro de sus estados para que quienes protesten sean locos, gente perversa, gente que merece estar en la cárcel, gente que se opone a la lucha por la dignidad de las personas y la pobreza. Es decir, los enemigos del marxismo son siempre unos canallas que merecen ser castigados. Esa percepción la venden, y la venden con una habilidad tan grande que en la década de los 30, cuando los exilados rusos en París protestaron por la existencia de los campos de concentración políticos en Moscú, fueron llevados a juicio y casi los condenan a cárcel por mentir sobre la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no hacía esas cosas. Construyen además mecanismos de proyección de imagen muy eficientes. La Unión Soviética es un paraíso. El mundo comunista, cuando uno lee, por ejemplo, algunas declaraciones de viajeros occidentales que llegan a China o llegan en la época de Mao o que llegan a Rusia y hablan encantados de lo que ven porque les construyen un mundo propagandístico muy eficiente. Y no estoy hablando de camaradas de la izquierda. Rockefeller, por ejemplo, uno de los Rockefeller, cuando va a China, le maravilla que los chinos estén siempre felices cantando cantos revolucionarios. Como si se pudiera ser feliz cantando cantos revolucionarios, ¿no? Pero le parece porque está viendo la realidad desde una perspectiva que le ha vendido el aparato de propaganda. El aparato de propaganda y de control de las mentes se articula de muchas maneras. En Cuba, por ejemplo, que es calcado de la Unión Soviética, se llamaba Departamento de Orientación Revolucionaria. Y en ese Departamento de Orientación Revolucionaria hay toda una estrategia de cómo conquistar el corazón y las mentes de los cubanos. Es menos importante porque los pobres cubanos no pueden protestar, pero fuera de Cuba. Y ahí está todo. Es decir, están los periodistas sobre los que se puede influir, los políticos a los que se puede comprar, los intelectuales a los que se puede seducir de diversas maneras, o a los artistas, unos con mujeres, otros los que tengan las preferencias sexuales que tengan, o con la fama que da que se publique un libro, que ganen un concurso, o el privilegio de llevarlos de vacaciones a vivir a Varadero. Pero todo eso que parecen operaciones sin coordinación, todo eso es una gigantesca ecuación política, donde hay centenares de oficiales entrenados en eso, que tienen un expediente del señor Pedro Trujillo, de este tamaño,
Y saben sus hábitos, porque hay gente que se dedica a buscar esa información y si les interesa por un objetivo, van a acercársele. Y eso lo van a incluir país por país, ciudad por ciudad. Es una operación tan compleja y tan intensa y que requiere tantos recursos que es prácticamente increíble. Bueno, pero es así como funciona. Y esa carpintería de la jaula soviética fue construida por los rusos y por los soviéticos a lo largo de muchos años y transmitida a los satélites para que reprodujeran ese modo de actuación. En 1959 se produce la Revolución Cubana. Yo era un muchacho de 15 años, y simpatizaba con la revolución, mi padre era muy amigo de Fidel Castro y tenía un tío que había sido jefe de Fidel Castro en un grupo de psicópatas que se llamaba la Unión Insurreccional Revolucionaria. Mi tío era el jefe de los psicópatas. Así que conocía muy bien y yo simpatizaba, porque yo era un pequeño psicópata a los 15 años, que simpatizaba con todo aquello. Fidel había sido seducido por las ideas básicas de la Unión Soviética. No es que fuera un agente de la Unión Soviética, sino las ideas básicas. El capitalismo era malo, la economía de mercado conducía a la pobreza, el Estado tenía que tener un rol director en la vida económica y en la vida política de las sociedades. Los norteamericanos eran el horror de la humanidad. Es decir, todos esos elementos estaban en la cabecita de aquel joven abogado de 32 años que había triunfado frente a Batista, que se había convertido en el comandante Fidel Castro. Había inventado un personaje con una barba, qué sé yo, y habitaba dentro de ese personaje con mucha habilidad. Y hasta hoy. Pero no tenía el método. El método de gobierno, el método de proyección de imagen y los objetivos internacionales, todo eso es el aporte de la Unión Soviética. La Unión Soviética le da sentido y forma a la materia prima que traían aquellos revolucionarios de la Sierra Maestra. Aquellos revolucionarios no, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Guevara y 2 o 3 más, porque el grueso de quienes hicieron la revolución no tenían la menor idea. Lo que querían era luchar contra Batista y por la libertad y unas cosas muy abstractas, pero los que tenían la idea clara de por dónde iban los tiros eran Fidel, Raúl, el Che, Antonio Núñez Jiménez y 2 o 3 más. Y esos fueron los que condujeron el proceso en esa dirección. A Fidel y a Cuba, durante 30 años, esta relación con la Unión Soviética le da unos resultados extraordinarios. Cuba, que es un pequeño país del Caribe, empobrecido por la improductividad del colectivismo marxista, sin embargo, desempeñaba un rol internacional fuera de toda proporción. Sus ejércitos pelearon en África durante 15 años. No estamos hablando de un pelotón, estamos hablando de un ejército de 40.000 hombres en Angola, que para mantener, un militar de formación, para mantener 40.000 hombres en el terreno, 40.000 soldados con infantería y con aviación, requiere de verdad una estructura muy grande. Y esto es durante 15 años, es decir, la guerra más larga en la que ha participado ningún país de América, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, fue la guerra africana librada por el gobierno cubano. En 1989, el muro de Berlín le cae en la cabeza a Fidel Castro, la Unión Soviética desaparece un par de años después, desaparece el subsidio de la Unión Soviética y se queda Castro solo. Sus planes de conquista americana
y en general del tercer mundo tiene que engavetarlos, porque ya es un pobre país azucarero, incluso ni siquiera eso, porque la propia industria azucarera la van demoliendo con la incapacidad del régimen para producir. Y ahí empieza a languidecer hasta que la casualidad, la historia que se tuerce por vericuetos que uno no se puede imaginar, pone en su camino a un señor que es, como dicen en los boleros, su alma gemela, que es Hugo Chávez. Hugo Chávez delira en la misma frecuencia que Fidel. 1992, Hugo Chávez intenta dar un golpe militar, como todos sabemos, después otro, en Venezuela. En ese momento, Fidel Castro no sabe exactamente, hay un telegrama de apoyo a Carlos Andrés Pérez y del gobierno cubano a Carlos Andrés Pérez. 1995, ya este señor ha salido de la cárcel, se ha convertido en un factor político y va a Cuba. Y ahí hay un flechazo a primera vista. Se subordina emocional e intelectualmente a Fidel Castro, cosa que a un narcisista como Fidel Castro, que otro narcisista se le subordine, es como el sumum del placer, porque controlar a una persona sumisa y obediente no tiene demasiada importancia para un narcisista, pero a otro narcisista eso es, no hay placer mayor que ese, desde el punto de vista de las emociones profundas de la gente. Fidel Castro libera a Chávez de unas adherencias ideológicas extrañas que traía. Chávez era, en 1995, era un hombre formado por Norberto Ceresole, un argentino fascista, antisemita, que había estado al servicio de Libia y de Irán. Personaje siniestro, que venía de una versión radical del peronismo y que en sus relaciones con Libia, por razones que yo ignoro, o quizás porque hay un interés económico, se había convertido en un propagandista del libro verde de Gaddafi. El libro verde de Gaddafi son unas elucubraciones idiotas de este camellero del desierto que elevan a tercera teoría universal, es como le llaman, en ese lenguaje pomposo de los revolucionarios. Y eso es lo que Chávez tenía en su cabecita en ese momento. Fidel le sacude esa extraña morralla que tiene en la cabeza y se la sustituye por elementos del marxismo, leninismo, y le empieza a enseñar una forma de gobierno, que es la cubana. Los cubanos aprendieron de los soviéticos. Los soviéticos llegaron a tener 40.000 hombres en Cuba, hombres y mujeres en Cuba. Y los cubanos se formaban en las academias del KGB, se formaban en las academias militares soviéticas, es decir, Cuba desde el punto de vista estructural e ideológico se sovietizó por designio de Fidel Castro. Y así se gobernaba Cuba. 1998, las elecciones de diciembre, 1999, empieza a gobernar el señor Hugo Chávez. Ya tiene una dirección, todavía no se ha colocado en las manos totales de Fidel Castro. Eso ocurre a partir de abril del 2002, después del golpe, porque Fidel Castro sí fue importante en salvar a Hugo Chávez y salvarle la vida. Entre otras cosas,
llamó por teléfono a Aznar para que Aznar se interesara, y a muchísimos jefes políticos. Y hay una cosa curiosa en la figura de Fidel Castro, y es que aun la gente que lo considera su adversario ideológico y que no tiene ninguna simpatía por su gobierno, les hacen una cantidad, o le hacen una cantidad de concesiones asombrosas. Yo me he encontrado gente que está en las antípodas de Fidel Castro, como Carlos Andrés Pérez o como el presidente Caldera o qué sé yo, y que además eran sus enemigos, y sin embargo hacían lo posible por rescatarlo y por ayudarlo. Es una cosa asombrosa la ingenuidad de estos políticos frente a este señor. Hay una reunión de 1991 en la isla de Cozumel, donde el presidente Salinas de Gortari, el presidente colombiano César Gaviria, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, el presidente español Felipe González, intentan salvar al gobierno cubano de la catástrofe que significa el fin del apoyo soviético. Esa reunión me la contó Salinas de Gortari, así que no es una fuente muy directa. Y Salinas de Gortari, que es un hombre que puede ser minuciosamente malvado, pero es un hombre inteligente, me decía que lo que le sorprendía era cómo Fidel les decía, los oyó hablar a todos, y cuando los oyó hablar a todos de cómo podían ayudarlo, le dijeron: todo ese discurso de ustedes es el discurso de la CIA. Realmente la Unión Soviética va a revivir y el comunismo va a volver a ser una opción. Y él decreta, y además lo dice en sus discursos, que Cuba va a ser como la gran reserva marxista-leninista en el mundo. El parque jurásico del marxismo es Cuba. Cuando ya se acabe el comunismo, allí habrá una simiente que se podrá utilizar para revitalizar el comunismo en el mundo. Eso es lo que le dice Fidel. Claro, ellos no sabían, y yo me enteré muchos años después, de algo insólito, que todavía está por escribir, y que yo espero que lo escriban de alguna dichosa vez, porque es un acontecimiento realmente asombroso. Y es que la conspiración para restituir el comunismo en la Unión Soviética se montó en la embajada cubana en Moscú. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el embajador cubano desertó, Jesús Renzolí Gil, y contó, lleno de horror, que en su embajada se estaba gestionando el regreso del estalinismo a la Unión Soviética con ayuda de un sector del KGB y del general Leonov, que era el segundo jefe del KGB. O sea que en el momento en el que aquellos presidentes estaban intentando salvar a Castro, Castro estaba intentando salvar a la Unión Soviética. Y les parecía que aquellos tipos eran unos idiotas que finalmente eran sus enemigos. Es decir, Castro sí tenía muy claro quiénes eran sus enemigos y quiénes eran sus amigos. Cosa que nosotros en América Latina tenemos una ingenuidad muy grande. Y créanme, jóvenes, que el mayor peligro de cualquiera que actúe en política es no saber identificar a los enemigos. Los amigos es muy fácil, incluso los amigos hipócritas. Pero los enemigos es muy importante saber quiénes son y no engañarse con relación a... Y eso en el caso de Cuba ha sido así siempre. Volvemos al 2002. Chávez, rescatado del golpe, un acto de prestidigitación política casi asombroso, regresa al poder y entonces sí viene la entrega definitiva de Chávez a Castro y la simbiosis entre los dos gobiernos, y empiezan a pensar en unir los dos países, incluso empiezan a estudiar la legislación de ambos países para poder mezclarlos en una sola unidad política. Pero lo que les interesa a ustedes no es el destino de Cuba y Venezuela, sino los objetivos de Cuba y Venezuela. En ese momento, ellos desarrollan
la hipótesis, o la visión, más que la visión, la visión de que Cuba y Venezuela son la nueva Unión Soviética. Que ellos tienen la misión, es la visión y nosotros somos la nueva Unión Soviética. Nuestra misión es rescatar a los pobres del mundo, arrancárselos de las fauces al imperialismo y al capitalismo salvaje, en fin, todo ese lenguaje más o menos delirante de esta gente. El problema es que se lo creen, y como se lo creen, actúan en consecuencia. Recuerden la vieja frase tan manida: las ideas tienen consecuencias, las malas ideas tienen malas consecuencias. Y ellos tienen la idea de que tienen que conquistar el mundo, y empiezan por América Latina. Y tienen la idea, por extraño, no por extraño, una idea estratégica y táctica, de que para la supervivencia de la propia revolución cubana y de la propia revolución bolivariana tienen la necesidad de expandirse, porque no pueden sobrevivir dentro de su propio territorio. Es decir, llegaron a la conclusión de que tienen que conquistar América Latina para poder prevalecer. Y ahí entra el destino de todos ustedes. Porque lo cierto es que si ellos prevalecen y tienen éxito y construyen estados de acuerdo con el modelo cubano-venezolano, los latinoamericanos que se vean inmersos en ese mundo van a sufrir mucho, porque van a sufrir las consecuencias de un gobierno muy improductivo desde el punto de vista económico, terrible desde el punto de vista emocional, sin libertades. Y yo quiero hacerles una observación que a mi juicio es importante. Cuando hablamos de estados sin libertades, no es una frase lírica. La libertad es algo muy concreto, es la posibilidad de tomar decisiones sin coacciones. Esa es la libertad. Poder leer lo que yo quiera, estudiar lo que yo quiera, viajar a donde yo quiera, querer a quien yo quiera, moverme, cambiar de ideas o no cambiar de ideas, revocar decisiones, es decir, actuar desde mi racionalidad para tomar las decisiones que yo como individuo creo que son las que me convienen desde el punto de vista personal y las que me confortan desde el punto de vista emocional. Todo eso desaparece en una sociedad totalitaria. En una sociedad totalitaria se puede llegar, como llegaron en Cuba y como llegaron en todo el campo socialista, pero la que yo conozco directamente es Cuba, al extremo de entrar en la intimidad afectiva de las personas y que el Estado le diga: usted no puede tener relaciones con sus hijos, ni con sus padres, ni con sus hermanos si son desafectos al régimen y se van del país. Y millones de personas automáticamente cortaron las relaciones con sus familiares. Es decir, cuando yo no puedo tomar decisiones ni siquiera en el campo de la afectividad, ya yo soy un esclavo de ese sistema totalitario. Y en eso consiste el totalitarismo. Por eso es tan importante evitarlo. ¿En qué coyuntura estamos? Estamos en otra versión de la Guerra Fría. En esta versión de la Guerra Fría, Estados Unidos no es un actor, porque Estados Unidos no se siente en peligro. Venezuela, desde la perspectiva norteamericana, si no se mezclan demasiado con los terroristas de Irán o si no insisten demasiado en el tema del narcotráfico,
no es un peligro, sino, como dicen ellos, una molestia. Tipo que genera ahí dificultades, pero que nos vende gasolina y se la pagamos y ladra de vez en cuando, pero no tiene una cosa, una molestia, ¿no? Como el que vive al lado de un borracho, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer? Lo evitas, para no tener un inconveniente con el personaje. Pero eso nos lleva a que tenemos que defendernos nosotros, país por país o concertadamente, y entender quién es el enemigo, qué se propone y cuál es su método de trabajo. ¿Cuál es el método de trabajo de ellos? El que aprendieron de la Unión Soviética. Eso es lo que Cuba le aporta. Ya nosotros sabemos lo que le aporta Venezuela a Cuba. 103.000 barriles diarios de petróleo, entre 5 y 6.000 millones de dólares en subsidios de distinto tipo, camuflados como servicios que Cuba le presta a Venezuela, grandes inversiones dentro de Cuba. Sabemos todo lo que Venezuela, que es esencialmente cuestiones de carácter material. ¿Y qué le aporta Cuba a Venezuela? La jaula, la construcción de la jaula, una jaula muy eficiente. Es muy difícil escaparse. Una vez que la jaula está cerrada, recuerden que ningún régimen comunista terminó como consecuencia de una rebelión. Porque donde no hay propiedad, la posibilidad de rebelarse es mínima. Y donde el control del gobierno llegó al aparato judicial, al aparato propagandístico y a los cuerpos represivos, las posibilidades de rebelarse son mínimas o inexistentes. El comunismo se acabó con la gente corriendo, pero no corriendo para quitarle las armas a los comunistas, corriendo hacia las fronteras. Fue un régimen que se desarmó porque la gente huía despavorida hacia las fronteras, tratando de llegar a Austria, tratando de llegar al mundo occidental. Una vez que la jaula se cierra, hasta ahora no ha sido posible abrirla. Y no es cuestión de la ingenuidad de decir, bueno, eso le pasó, los venezolanos decían, no, esto le pasó a los cubanos, no nos pasa a los venezolanos. No, le pasó a los alemanes, y le pasó a los húngaros, y le pasó a los chinos, y le pasó a los pueblos turcomanos de Asia Central, y le pasa a cualquier pueblo, porque la jaula esa es universal. Y los mecanismos de coacción y de control son universales, y una vez puestos en marcha, da igual que usted sea español, o inglés, o griego, eso funciona igual, o búlgaro, o lo que sea, al final va a funcionar de la misma manera. Nos enfrentamos entonces a una decisión individual. Los estados latinoamericanos no parecen, porque no tienen la tradición, no parecen alertas frente a este peligro. No hay un núcleo de reflexión en un estado latinoamericano capaz de generar una política activa para frenar lo que viene. O lo que viene no, lo que ya hay. De manera que eso nos lleva a una decisión de carácter personal. ¿Estamos dispuestos a luchar nosotros como personas, como individuos, para tratar de evitar algo que nos va a hacer mucho daño como sociedad y nos va a hacer mucho daño como personas? Y ahí es donde entra la decisión de cada uno de nosotros. Decía en su generosa presentación, Pedro Trujillo decía que yo había empezado muy joven, sí, realmente antes, a los 16 años, me tocó empezar a batallar en estos terrenos. Y yo ni siquiera lo elegí, sino fue la vorágine la que me puso en... Pero como el coronel Buendía de 100 años de soledad, ¿no? 200 batallas y todas perdidas, pero ahí seguimos. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda más remedio. Yo creo, y ese es el objeto de esta charla, yo creo que ustedes, jóvenes, con la cabeza llena de ideas, si tienen sentido de la responsabilidad y si creen en la libertad,
pues van a tener que tomar muchas decisiones en ese sentido.